Buenos días, bienvenidos a Construcción el Día. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Luis Rigada, gerente de ingeniería de la empresa Incotec, y con él vamos a conversar sobre el campo de cimentaciones profundas. Ingeniero, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ingeniero, la etapa de cimentación suele ser compleja en todo proyecto de edificación o infraestructura, especialmente cuando se requieren cimentaciones profundas. Como especialistas en la materia, ¿cómo podemos evitar un impacto negativo en el cronograma de la obra o del costo? Esa es una muy buena pregunta. Como bien comentas, todos los proyectos pues tienen sus propias complicaciones y particularidades, ¿no? Algunos más que otros. Lo importante es procurar poder identificar todas esas variables para poder plantear algunos posibles escenarios y tratar de minimizar el impacto y evitar pues cualquier sorpresa indeseada luego, ¿no? Durante la ejecución. Muchas veces, cuando hablamos de proyectos de cimentaciones profundas, estamos indirectamente hablando de que tenemos un suelo que quizás no va a ser tan bueno. O por el contrario, de repente la estructura que vamos a construir encima termina siendo o transmitiendo una gran carga y hay que controlar de manera adecuada los asentamientos que pueda generar durante su vida útil. Entonces, cuando asociamos todo ello justamente a los proyectos de cimentaciones profundas, por lo general resultan ser estas, el tipo de suelo o el tipo de estructura que vamos a construir, las principales causas que van a generar una necesidad de colocar lotes o una cimentación profunda, como técnicamente se le llama. Ahora, una de las principales recomendaciones que siempre hacemos para tratar de identificar todas estas variables es justamente hacer un buen estudio geotécnico, que cumpla mínimamente lo que señala pues las normas peruanas y o las normas extranjeras especializadas. Muchas veces va por ese camino la correcta identificación estos impactos negativos que a veces generan cuando se hace este tipo de trabajos. Otra de las variables que también nos permitiría poder tener un buen control al respecto es justamente empleando tecnología. Hoy en día hay muchas alternativas que disponen en el mercado peruano para poder resolver este tipo de impactos negativos y o preverlos durante la construcción. ¿Ya? Hace poco, el año pasado, para ser exactos, tuvimos un proyecto en el cual estuvimos colocando estos famosos expander body, que son estas bolsas metálicas que se colocan en el terreno y se inflan con lechada de cemento. Y al final es como si estuvieses, aparte de colocar la tecnología para mejorar el suelo y para transmitir la carga como una cimentación profunda, también te permite poder ir monitoreando qué tipo de suelo es el que estás teniendo como suelo de cimentación. Y justamente lo que te contaba, en un proyecto tuvimos la particularidad de que logramos identificar zonas de mayor debilidad en un tramo del proyecto, ¿no? Después se hicieron pruebas extras, pruebas adicionales para poder verificar y contrastar ello. Y fue bonito pues ver cómo la tecnología en este caso particular nos permitió identificar la existencia de suelos malos, suelos orgánicos, debajo de la cimentación. Esto fue en un hospital, todo gracias al uso pues, de la tecnología. Esto nos permitió alertar al cliente, porque imaginémonos por un momento qué hubiese pasado si hubiésemos planteado de repente alternativas convencionales, y obviamente sin el uso de estas tecnologías, pues los problemas se hubiesen postergado para más adelante y eso tendría pues un impacto tremendamente negativo sobre el cronograma y los costos del proyecto, ¿no? Entonces, por un lado, podríamos concluir de que deberíamos hacer un buen estudio geotécnico y por otro, tratar de usar las tecnologías que hoy en día se disponen en beneficio, obviamente, del proyecto. Muy bien. ¿Cuáles son las restricciones más frecuentes al ejecutar cimentaciones profundas y cómo podemos superarlas o evitarlas si es posible? Bien, muchas veces en realidad la respuesta se terminaría asociando a lo que habíamos estado comentando antes. Se dan casos en los cuales pues no terminamos de conocer bien todo el terreno donde vamos a hacer la construcción, ¿no? Vamos a edificar, construir lo que fuese, ¿no? Un puente, una edificación, un colegio, un hospital, lo que fuese. No terminamos de conocer bien todo el terreno y podríamos encontrar suelos muy diferentes a los esperados.
Podríamos esperar, por ejemplo, encontrar roca y cuando estás perforando, en realidad identificar otro tipo de estratos o de repente una mayor potencia de este tipo de estratos que a veces no terminan de calzar correctamente con el estudio geotécnico y terminamos enfrentando pues problemas durante la construcción. Hay otros problemas, por ejemplo, que se asocian también a la presión artesiana. Y digamos, la forma de poder resolver estos inconvenientes es justamente haciendo pues un buen estudio geotécnico, como lo habíamos estado comentando antes. Por otro lado, hay también algunas restricciones que se asocian más a temas logísticos. Han habido varios casos en los cuales se propone ejecutar pilotes, por ejemplo, como cimentación profunda, pero no hay forma de llevar equipos grandes, ¿no? Los equipos que ejecutan pilotes, por lo general, son equipos pesados, equipos grandes, y después te das cuenta que en realidad te dificulta poder trasladar estos equipos grandes a obra para poder ejecutar ello. Y terminamos pues proponiendo algunas alternativas, cambios al proyecto cuando este ya empezó, debido justamente a estos problemas logísticos. Hay muchos proyectos, ha ocurrido muchas veces donde el proyectista propone pues este tipo de tecnologías en un lugar recóndito, donde no llegan los equipos grandes y terminamos cambiando, planteando cambios de solución, mejoras a la solución planteada de cimentaciones profundas, cambiando, modificando un poquito la tecnología, ¿no? Por ejemplo, equipos de repente un poco más pequeños, por ahí haciendo mejoramientos de suelo, cambiando la alternativa de solución, como por ejemplo, nosotros tenemos algunas técnicas que son los pilotes vibrados, que aparte de hacer pilotes como tal, también generan una densificación del suelo y terminamos mejorando aún más la resistencia del terreno, optimizando obviamente los recursos, y ello a su vez decanta pues en el uso de equipos que pueden realmente acceder y hacer lo mismo, resolver el mismo problema técnicamente, pero de una mejor forma, ¿no? En cuanto a tiempo y peso, ¿no? Y costo. Correcto. ¿Cómo se realiza el control de calidad durante la ejecución de un proyecto? Bueno, nos basamos siempre en un plan de calidad, ¿no? Interno, el cual se va a fundamentar siempre en normas nacionales, internacionales, las cuales van a estar orientadas a las buenas prácticas constructivas y buenas prácticas de gestión. Debe realizar pues siempre los procedimientos de trabajo, las capacitaciones del personal, los planes con los puntos de inspección y la verificación de los registros diarios. Respecto a las cimentaciones profundas, de manera particular, debe dar un especial énfasis a la calidad del concreto. Es gravitante el concreto, la calidad del concreto es gravitante respecto a la ejecución de los pilotes. En este punto, Incotec siempre cuenta con el asesoramiento externo de algunos especialistas, como por ejemplo Construcreto, que es una empresa que lidera el ingeniero Sotomayor, con la cual siempre estamos asociados y nos permite pues tener esta variable controlada, y eso también nos permite pues ayudar a los clientes de modo tal de que el producto final cumpla no solamente con las especificaciones, sino pues nos permita tener la satisfacción de cumplir los costos y los plazos establecidos. Perfecto. ¿Cuál ha sido el proyecto más complejo o de mayor envergadura en el que ha participado Incotec? Hemos tenido varios, ¿eh? Hemos tenido varios proyectos en los cuales se han presentado grandes retos, tanto desde la parte de ingeniería, al momento de hacer el diseño, como en la parte de la construcción. El año pasado, por ejemplo, hicimos un sostenimiento de una excavación de un hospital en la sierra del país, en la sierra central del país, y vimos de la contención como tal, la estabilización de los taludes y la cimentación profunda del mismo proyecto. Esto es el proyecto que te comentaba al inicio de la entrevista, que la complejidad se asoció más que todo al tipo de suelo encontrado. Justo en este proyecto encontramos suelos llamados turbas y suelos orgánicos, los cuales pues gracias al uso, como te comentaba, de la tecnología, pudimos sectorizarlo de manera adecuada y obviamente actualizar el diseño, plantear unas alternativas extras de solución para poder pues mejorar la cimentación, y la propuesta final, digamos, cumpla con todos los requisitos asociados a los temas de calidad y temas técnicos, ¿no? de la solución. Entonces, en realidad, normalmente tenemos la suerte de que nos llamen, digamos, cuando tienen los problemas complejos, ¿no? Referidos tanto a la parte técnica como a la parte de construcción.
Los proyectos son diferentes, como comentamos, pero por ahí uno que otro se sobresale respecto a la dificultad y gracias al uso, como te comentaba previamente, de la tecnología, en este caso particular del hospital que te comento, gracias al uso de los expander body, logramos pues identificar todas estas anomalías que tenía el suelo. Obviamente son vicios ocultos, ¿no? Y no se podía prever desde un inicio, pero por suerte pues estas técnicas nos han permitido encontrar solución rápida y lograr sectorizar e identificar todo esto para beneficio del proyecto, ¿no? Esa tecnología que usted menciona ha sido una innovación de Incotec. Y los expander body en realidad es un invento sueco de hace más de 50 años, pero Incotec como tal lo distribuye y ha mejorado la técnica. Son unas bolsas inflables que se meten tanto en anclajes como en pilotes, y luego cuando ya el elemento está construido se inflan con lechada, y al inflarse con lechada genera una presión sobre las paredes del terreno. Es como un globo, ¿no? Pero globo metálico, y al inflarlo con lechada, la lechada en algún momento luego de unas horas se va a solidificar, y eso va a permitir generar una tremenda rigidización del suelo y mejorar la capacidad por punta de estos elementos, tanto pilotes o, por ejemplo, en un sostenimiento, que es lo que vamos a hacer en unas semanas más, un proyecto para la tracción, ¿no? Como anclaje, por ejemplo. Entonces, esto nos permite controlar varias cosas. Primero, optimizar el diseño. En suelos malos esto es ideal, suelos no tan buenos, a veces no es bueno decir suelos malos, sino suelos no tan buenos, te permite poder controlar mejor su comportamiento y sobre todo poder monitorearlo constantemente. Y con ello, pues, poder tener las variables adecuadas para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, digamos. ¿Cuáles son las obras en las que Incotec está participando actualmente? Gracias a Dios estamos con bastante trabajo, nos está yendo muy bien en lo que va del año. En algunas semanas más vamos a trasladarnos a la ciudad de Casma para hacer un puente, justamente pilotes de 25 metros de largo. Acabamos hace algunas semanas atrás de terminar de ejecutar exitosamente más de 1.800 columnas de grava para el mejoramiento de suelos de un hospital. Pronto también vamos a empezar un proyecto muy bonito, realmente muy bonito, por la complejidad que conlleva ello, que consiste en realizar un sostenimiento de taludes con una pantalla de micropilotes anclados en Huaraz para la construcción de un hospital. Y el tipo de suelo, digamos, nos está permitiendo poder, como te comentaba, aplicar todas esas técnicas de las cuales hemos estado hablando, y con ello pues poder resolver todo de manera más digamos, adecuada en beneficio del proyecto, ¿no? Estamos colocando estos anclajes de gran capacidad con los expander body en la punta para poder lograr esa tracción necesaria en estos suelos arcillosos, porque son suelos arcillosos que a todas luces pues no resulta ser muchas veces el mejor tipo de suelo para colocar anclajes. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvo con nosotros el ingeniero Luis Regada, gerente de ingeniería de Incotec. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.